Tanto se ha hablado de la teoría conspirativa o del terrorismo urbano, mírese del lado que se lo mire, de la famosa maniobra molecular disipada. He recopilado y he recabado información tanto de medios de comunicación, tanto de gente de izquierda como gente de derecha, como de la misma historia, pues los ecuatorianos vivimos algo de lo que está viviendo hoy Colombia en octubre del 2019 con el cerco de Quito, asimismo Santiago de Chile e inclusive el Brasil. Veamos brevemente, son apenas 3 minutos 39 segundos de lo que CNN en español señala respecto a la revolución molecular disipada. ¿Qué es la revolución molecular disipada? Varios expertos consultados por CNN advierten que se trataría de una doctrina sin sustento académico ni filosófico alguno, que formaría parte del espectro de las teorías conspirativas y que su aplicación podría ser peligrosa para un país. Una teoría que algunas derechas latinoamericanas y movimientos reaccionarios usan para explicar el descontento popular en las calles, según el director en Derecho Richard Tamayo Nieto. Para estos expertos, la teoría deslegitimiza las manifestaciones populares en un país al argumentar que tienen como objetivo llevar al Estado a una guerra civil permanente. Para sus defensores, las manifestaciones no son espontáneas, sino planeadas. Comienzan en pequeños grupos o moléculas y luego, poco a poco, van creciendo y escalando, lo que pone en peligro el orden institucional y democrático del Estado. En Colombia se ha considerado a las manifestaciones como objetivo militar, a los manifestantes como terroristas y por tanto se ha legitimado, lo cual prohíbe la Constitución, que la policía use armas de fuego que provoque, digamos, confrontación militar contra movilizaciones pacíficas. La policía colombiana está bastante desarmada. La teoría fue mencionada por el expresidente Álvaro Uribe en un trino reciente en el cual argumentaba que había que resistir lo que llamó revolución molecular disipada, que a su juicio impide normalidad y además escala y copa. Las Fuerzas Armadas de Colombia son democráticas, respetan la Constitución y quien viole las normas es severamente castigado. Hace unos 20 años Uno de los impulsores de esta teoría es Alexis López Tapia, actual director de un canal de radio y televisión de Chile. López Tapia es entomólogo, un estudioso de los insectos chileno que no tiene formación filosófica ni política. Hace 2 décadas, según un reporte de EFE publicado en El País, López Tapia intentó organizar en Chile un Congreso Internacional Nacional Socialista, que fue suspendido. Ahora le dice a CNN que no se declara nazi, neonazi o nada similar y que no se referirá más al tema. Agrega que nunca ha pretendido criminalizar la que llama legítima demanda social pacífica, pero que hay grupos radicalizados y organizados de distinto signo que se introducen en esas manifestaciones. estos grupos son los que ejercen entonces acciones de violencia a las cuales en el fondo las protestas masivas les dan cobertura sin que la gente que participa de manera pacífica tenga nada que ver con esos actos de violencia. Para el politólogo Ariel Ávila, el expresidente Uribe intenta agitar a sus bases para evitar el colapso del centro democrático. Sin embargo, la lectura del gobierno Duque, donde acusa las disidencias de las FARC detrás de esto, o esta teoría de Álvaro Uribe, no da cuenta de la complejidad que se está viviendo en las calles. Para la académica Edith Serrano, de la Universidad Autónoma de México, el peligro de la aplicación de esta doctrina es que el Estado vería a estos manifestantes, incluso a los pacíficos, como un enemigo interno y no atendería las causas sociales de sus demandas. Añade que eso es peligroso porque legitima el uso de la fuerza totalmente violenta y brutal. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, atrás. Bien, diferentes matices, diferentes argumentos, un solo objetivo y algunos actores y muchas variables. Vamos por partes. Existen argumentos que definen a la maniobra molecular disipada como aquella que busca
romper el establishment, es decir, romper el orden instituido, el orden constituido que gobierna una nación, es decir, el Estado. Cuando esto ocurre y existen grupos que reclaman legítimamente sus derechos, en el caso de octubre del 2019, que se intentaba vía la manifestación, vía la protesta social, que se derogue el acuerdo que permitía, el 833, que permitía que se normen y se limiten los subsidios que por décadas se han mantenido en nuestro país. Una protesta legítima en la cual, conforme avanzaron los días, conforme iban ganando espacio, territorio, la protesta llegó a copar la parte urbana, logrando que se dé una maniobra que se utiliza mucho en las fuerzas especiales: evitar el asedio diluido, es decir, evitar que se comprometan unidades, tanto de policía como de las Fuerzas Armadas. Para darles un ejemplo, amigos, cuando existe una emergencia de una antena o de un bien público y los manifestantes atentan contra un bien público, la llamada, sea cual fuere el medio, al 911, una llamada de auxilio, o acudir a la unidad militar o policial más cercana, compromete al comandante para que disponga el pelotón, disponga la compañía, disponga el batallón, para que se acerque o para que se dirija a cumplir tal o cual misión. En este caso, salvaguardar o evitar que se afecte más a la tubería de agua. Esto ocurre no en 1, 2, 3, sino en numerosos bienes del Estado. Por eso es que se necesitan días tras días tras días y ganan territorio para que el accionar de todos los manifestantes se vaya dando conforme a la maniobra, conforme a la estrategia que alguien dispuso. En respecto a lo que dice el señor Petro, en donde la fuerza pública criminalice o el Estado criminalice a los manifestantes, pues es muy difícil de discriminar la amenaza. Entre 100 es casi imposible saber cuántos están armados, cuántos van a agredir a la fuerza pública, cuántos van a destruir los bienes públicos. Por ello es que se toman las decisiones con el uso progresivo de la fuerza. Y ahora, cuando el Estado, a través de una Corte Constitucional, limita ese uso progresivo, policías y militares están atados de pies y manos. Entonces, es importante concebir cuál es el objetivo primordial de los manifestantes cuando alcanzan o logran ganarse la voluntad del político, la voluntad del gobernante, y posteriormente, como ocurre hoy en Colombia, seguir con estas actividades de copamiento y de asedio diluido. Veamos lo que ocurrió en octubre del 2019. Vehículos con indígenas sorprendieron a militares y policías que no lograron contener su paso a Quito. Ingresaron gritando consignas en contra del gobierno con palos, banderas. Los militares salieron tras ellos, pero se les adelantaron y perdieron el control del lugar. Los indígenas en el sector del peaje, en Machachi, se bajaron para tomarse la Panamericana.
Los uniformados intentaron despejar a los manifestantes con gas lacrimógeno. Pero eso no fue todo. De pronto aparecieron más personas. Para evitar una emboscada, los militares utilizaron sus pesados vehículos. Todo esto mientras rige el estado de excepción. La vía desde y hacia Quito fue habilitada únicamente para los indígenas que ingresaron a la capital. Estas son imágenes de la madrugada de este lunes en el sector de la comuna El Libertador, en el límite provincial entre Pichincha y Cotopaxi. Quemaron llantas en la vía para obstaculizar el paso. Únicamente permitieron el acceso a las personas caminando. Ambato, nos estamos yendo, venimos desde Huaquillas, desde ayer estamos viajando, mire cómo estamos. Está hecho pedazos, no hay por dónde, y ahorita ya se les levantaron y está la gente, pero así. Vea, me quitaron los cascos, el guante. ¿En dónde le quitaron? En Salcedo. Pusieron varios obstáculos en la vía, montículos de tierra y todo lo que encontraban a su paso. Estoy viajando para la Tacunga, queremos trabajar, queremos producir, no queremos, ya las medidas se han dado, están tomadas, déjennos trabajar. La Panamericana Sur sigue cerrada por los indígenas en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles. Hay una palabra importante que señala el periodista de Coavisa, el control. El control lo tenía la fuerza pública, pero a las horas en que los indígenas, los manifestantes comienzan a avanzar, esa patrulla, ese retén comienza a replegarse y pierde su centro de gravedad, pierden vehículos, el liderazgo se dificulta, el uso progresivo de la fuerza prohíbe el uso de munición de guerra y el equipo antimotines en Fuerzas Armadas es sumamente limitado. Y en las imágenes nos podemos dar cuenta de que la Policía Nacional no se encuentra porque tuvo muchos más frentes que atender, no se encontró en el límite fronterizo entre Cotopaxi y Pichincha. Independientemente de su concepto, si es revolución, si es estrategia o una simple maniobra, la revolución molecular disipada debe ser considerada como tal, hoy en día en una amenaza, inclusive hipótesis de guerra. Así que, fuerza pública, es momento de prepararnos para esta nueva amenaza.